En el mundo laboral actual, la seguridad y la salud en el trabajo son esenciales para el bienestar de todos los colombianos. Por eso, Positiva, compañía de seguros, a través de Positiva Educa, te invita a ser parte del Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, una formación multimodal de alto impacto, diseñada para desarrollar habilidades clave para el cuidado de la vida, adaptada a tus necesidades y horarios. Con más de 150 cursos virtuales especializados en bioseguridad y salud pública, emergencias y primeros auxilios, ergonomía y trabajo seguro, gestión del conocimiento y cultura organizacional, habilidades para la vida y formación transversal, inducción y reinducción, prevención de riesgos laborales, salud mental y bienestar laboral, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, SGSST. Nuestra metodología de aprendizaje y plataforma incluye autoaprendizaje y flexibilidad, contenidos asincrónicos que permiten estudiar a tu ritmo en cualquier momento y lugar, ambiente virtual interactivo, módulos estructurados con recursos multimedia, evaluaciones y seguimiento, gamificación y microlearning, lecciones breves y dinámicas de juego para mantener el interés y facilitar la retención de conocimientos. Plataforma tecnológica intuitiva, LMS Moodle, con acceso fácil y navegación amigable a través de un entorno virtual confiable y eficiente. Cada curso está estructurado bajo un modelo de aprendizaje accesible y flexible, permitiendo que los trabajadores avancen a su ritmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Promovemos el bienestar de los colombianos a través de una formación de calidad, desde cápsulas de aprendizaje hasta cursos de nivel avanzado. Ingresa a www.posipedia.com.co, inscríbete y mejora tus habilidades en seguridad y salud en el trabajo. Hola, hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los acompaño durante esta hora para que conversemos y aprendamos información súper útil que haga más práctico nuestro trabajo y nuestras labores. Iniciemos hoy bien activos, por favor, coméntenme en el chat, desde que ciudad nos están dando los buenos días, desde que ciudad nos saludan, mientras que yo les voy a ir compartiendo una pregunta para que analicemos. Ustedes también me dejen sus respuestas ahí en el chat. Al diseñar un protocolo frente al riesgo público, ¿ustedes qué consideran que es más clave? A. Participar en escenarios de riesgo. B. Definir cómo actuar en el momento. O C. Capacitar al personal de forma constante. Yo les quiero recordar que esta pregunta no es para evaluarlos, no es para saber sus conocimientos cómo están, sino para que entremos como un poquito en contexto el día de hoy. Por aquí nos saludan desde Barranquilla Atlántico, Armando Raúl Olivera. También nos saluda Ronnie Sebastián, buenos días, Junaidi Andrea, buenos días, también nos está saludando, muy buenos días para todos, espero que sea un feliz miércoles. Bueno, yo les quiero decir que aunque estos tres factores son necesarios, todo empieza por anticiparse. Un buen protocolo no solo reacciona, sino que identifica riesgos antes de que ocurran y prepara a las personas para un buen actuar. Por eso hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Públicos veremos la sesión número 3, creación de protocolos preventivos del riesgo público. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan dos expertos súper especialistas en el tema, el doctor Carlos Andrés Valencia Hernández, administrador, consultor y docente, instructor de la Cruz Roja Colombiana y de Coprohumana Soluciones.
También nos acompaña la doctora Paola Andrea Ramírez Ávila, administradora de empresas, especialista en gestión humana, especialista en docencia universitaria, máster en desarrollo de talento humano, magíster en seguridad y salud en el trabajo, instructor de la Cruz Roja Colombiana y CEO en ProHumanas Soluciones. Doctores, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. De verdad es un gusto tenerlos hoy con nosotros. Diana, y a ti y a todas las personas que nos acompañan, doctora Paola, gracias por invitarme a esta sesión compartida que íbamos a hablar de un tema muy importante y quiero iniciar a todas las personas que nos están acompañando a lo largo y ancho de nuestro país. Iniciemos con un buen café colombiano, por Dios. Y bueno, es todo un honor. Perfecto, buenos días para todos, Carlos. Gracias por acompañarme en esta sesión. Qué mejor que iniciar Semana Santa hablando de la necesidad en estos días de poder ir a visitar las familias, de poder regocijarnos en el seno de las personas que tanto amamos, poder viajar a visitar algunos lugares para poder conectar con la espiritualidad y con nuestra esencia, siempre expuestos muy seguramente a algunas situaciones delincuenciales que afronta el país. Entonces, qué rico poder compartir contigo, que eres mi coequipero en esta comunidad de conocimiento de gestión del riesgo público. Igualmente, darte las gracias a ti, Diana, por esta presentación tan maravillosa y a todos los afiliados de ARL Positivo, a la aseguradora de todos los colombianos que nos acompañan la mañana de hoy, muy preciosos. Sé que aunque algunos ya están algo desconectados en esta semana, igual quienes nos acompañan hoy, magnífico, súper, espero que se lleven muchas herramientas para poder implementar a nivel de sus organizaciones, pero recuerden que todo lo que hacemos en tema de prevención de accidentes, incidentes y enfermedades aplica no solamente en el trabajo, sino también en nuestras vidas personales. La información debe atomizarse con las familias. Podemos ser un poco mucho más amplio con todo lo que es prevención, porque esto se da en cualquier esfera y es útil en cualquier esfera. Recordarles que en la comunidad de conocimiento de la prevención de los riesgos públicos, desde ARL Positiva, tenemos este año 14 encuentros, de los cuales Carlito nos acompaña con 7 encuentros. Yo les estaré acompañando con otros 7 encuentros y hoy estamos en la sesión número 2 que habla de la creación de los protocolos preventivos del riesgo público. Entonces ahí tenemos mucho terreno aún por recorrer de aquí a fin de año, acompañados con el liderazgo y el conocimiento amplio y suficiente que tiene Carlos Andrés para esta comunidad y que estaremos fortaleciendo a la medida de esos encuentros mensuales que los invitamos siempre a que estén muy pendientes. Todas las semanas estamos actualizando y promocionando nuevas capacitaciones, webinars, cursos nacionales, cursos internacionales, algunos acreditados también por universidades nacionales e internacionales que para ustedes pueden ser muy útil para perfeccionar y fortalecer un poco más sus currículos en IT, pero más que eso, repito, esto es cuestión de conciencia, autocuidado y autoseguridad. La información que ustedes apropien y que tengan en sí a bien difundir dentro de sus hogares va a ser magnífico porque la prevención es de todos, no solamente de las empresas, sino también tiene algo de responsabilidad personal. Dando esta introductoria y agradeciendo nuevamente a todos los conectados y a los que posteriormente van a ver este video que queda en el repositorio de la página de Educa Positivo a través de Posiped y todas sus ayudas educativas que tienen, líneas sincrónicas y grabaciones que van a quedar a disposición de sus afiliados. Vamos a darle paso a Diana para que haga la evaluación sondeo, como bien lo mencionó al inicio, hacemos un sondeo para saber cómo están ustedes en conocimiento, si tienen algunas dudas, conceptos claros o cómo vamos a evolucionar en apropiación del conocimiento en este espacio. Dianita, te doy la palabra. Claro que sí, doctora Paola, ya calentamos motores con la primera pregunta, entonces entremos ahora sí en materia. Queremos saber sus conocimientos previos sobre el tema de hoy, los queremos ver súper participativos y los invito a votar en pantalla por las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el objetivo principal de un protocolo preventivo? A, reaccionar después de un incidente. B, sancionar a los trabajadores. C, anticiparse a los riesgos y prevenir eventos. O D, reducir costos operativos. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, reaccionar después de un incidente, 3%. B, sancionar a los trabajadores, 0%. C, anticiparse a los riesgos y prevenir eventos, 97%. Y D, reducir costos operativos, 0%. Vamos entonces con la segunda pregunta de este sondeo inicial.
¿Cuál de los siguientes elementos es clave para la operacionalización, de un producto en la empresa? A. Improvisación del personal. B. Roles y responsabilidades definidos. C. Falta de comunicación o de ausencia de capacitación. De nuevo esperaremos unos segundos en pantalla para que ustedes nos dejen sus respuestas y volvemos de nuevo con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A. Improvisación de personal, 1%. B. Roles y responsabilidades definidas, 96%. C. Falta de comunicación, 3%. Y D. Ausencia de capacitación, 0%. Vamos entonces con la tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cuáles de los siguientes es un ejemplo de protocolo preventivo en una organización? A. Protocolo de acoso sexual. B. Protocolo de bioseguridad. C. Protocolo de riesgo público o D. Todas las anteriores. Esperaremos unos segundos para leer sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A. Protocolo de acoso sexual, 0%. B. Protocolo de bioseguridad, 16%. C. Protocolo de riesgo público, 10%. Y D. Todas las anteriores, 74%. Muy bien, muchas gracias a ustedes por sus votos en este sondeo inicial. Iniciamos ahora sí este espacio, doctores. Este espacio es todo de ustedes. Los escuchamos. Diana, muchas gracias. Bueno, aquí muy atenta, registrando las respuestas que ustedes nos acaban de dejar plasmadas en este test, sondeo inicial. Más adelante nos daremos cuenta si estábamos en lo correcto, si hay cosas por mejorar, porque ese es un espacio de aprendizaje y todos los días aprendemos en estos espacios que nos otorga Educa Positiva. Para romper el hielo, como es costumbre también, tenemos una frase célebre que es una frase que nos permite conectar con la temática. Y hoy quiero traerles parte de un susurro de una autora reconocida como Ana Galbada, que es escritora, novelista, quien tiene la siguiente exclamación y nos dice lo siguiente: no hablaban mucho, habían perdido la costumbre de compartir una comida. El protocolo no se llevó a rajatabla y a ambos les resultó difícil sacudirse de encima de la soledad. Juntos, nada más. Me pareció muy curioso encontrar esta frase analizando y buscando algo que fuese apropiado para poder tocar y sensibilizar a nuestros afiliados el día de hoy con este tema, que es un tema tan normativo. Los protocolos hacen parte de esa implementación del paso a paso para implementar una norma de una manera fácil. Y a veces hacer un símil de lo que nos pasa en nuestros hogares, en nuestras casas, donde se pierden las costumbres y esas costumbres son un paso a paso que ya está prácticamente establecido y escrito en un protocolo, pero se nos olvida. Y si nos pasa en un espacio donde tenemos las personas que más amamos, los seres que más amamos, imagínense lo que puede pasar al interior de las organizaciones. Por eso, llevar a cabo un protocolo es lo que me permite no salirme de la media y no desviar la tendencia. Y esto no es ser cuadriculado, esto no es ser extremadamente exigente, esto es ser simplemente riguroso y disciplinado para reconocer que en temas de accidentes laborales un accidente puede ser como resultado la pérdida de la vida humana de un trabajador, afectando familia, afectando procesos, afectando personas, afectando muchas esferas de su convivencia relacional y social. Motivo por el cual los protocolos hoy nos hacen un llamado a decir que no es solamente dejarlo escrito y olvidar que existe porque se nos pierda una costumbre, y recordemos que la costumbre tiene mucho que ver con la conducta persistente que se lleva a cabo en la humanidad cuando adquirimos un hábito después de repetirlo muchas, muchas, muchas veces. Ese es lo que quiere finalmente un protocolo, como objetivo, que si yo conozco el paso a paso en temas de prevención de accidentes, enfermedades, y muertes laborales o muertes incluso en algún espacio que no tenga que ver con lo laboral, es porque se nos olvidó que había un protocolo que me decía qué hacer y yo lo obvié. Habían alertas tempranas que me decían cómo avisar algo que estaba por suceder y yo no estuve atento. Esa es la gran invitación y por eso traemos un contenido muy fortalecido para ustedes la mañana de hoy. Y es primero reconocer las generalidades de riesgo público. Recordemos que esta comunidad ya lleva 4 años en redes, en las páginas de Educa Positiva, y lo que ha buscado siempre es
dejar la claridad de que dentro de los 7 clasificaciones que tiene la guía técnica GTC, que es guía técnica colombiana en términos de identificación de peligros para Colombia, hay una que se llama condiciones de seguridad y en ella están los riesgos públicos, que son las probabilidades de que se nos llegue a materializar un suceso en un espacio externo o interno de la organización causado por el hombre. Vemos también que parte del contenido tenemos aportes del protocolo a la prevención de las emergencias y que también encontraremos cómo hablar de un protocolo en riesgo público se articula con mi plan de emergencias, con mi grupo de brigadistas, con el reconocimiento y la implementación de controles, barreras de mitigación frente a situaciones de fenómenos naturales, situaciones tecnológicas, y entra este gran componente que es fenómenos antrópicos específicamente de riesgo público que articulan esa prevención de emergencias. Tenemos también el reconocimiento de cómo construir un protocolo. Entonces les diremos que tiene un protocolo, tiene un paso a paso de contenido teórico y conceptual, y tiene también una exposición de un paso a paso del comportamiento humano y la cognición humana para reaccionar frente a diferentes situaciones identificadas en la organización. Y finalmente cerraremos indicándoles cómo poner en práctica un protocolo en riesgos públicos con la finalidad de que quienes no lo tienen, quienes aún no han considerado crear un programa de riesgo público, crear un instrumento, un lineamiento, como puede ser un protocolo, una guía, un manual, lo empecemos a hacer. Recordemos que estamos este año en un año electoral y eso tiene unas connotaciones en términos de seguridad pública magnánimas. Si nosotros obviamos esa situación y este paso que estamos dando en la historia, en este año electoral, donde tenemos muchos, dos partidos polarizados y se están dando algunas connotaciones, prevenir nuestra integridad, prevenirnos de un accidente, prevenirnos de caer en alguna situación de orden público, está en nuestras manos, y por eso nos preocupamos tanto desde esta comunidad de riesgo público para poderles dar a conocer lo que se está viviendo en este momento en el país en materia de condiciones de seguridad, tanto públicas como privadas. Objetivos para desarrollar y cumplir partiendo de esta tabla de contenidos, pues uno de ellos es reconocer conceptos fundamentales aplicados a la normatividad. También hablaremos un poco de cumplir el objetivo de socializar la utilidad de la creación y aplicación de los protocolos, porque vamos a aprender qué contiene y para qué sirve, cómo se come. Y finalmente, familiarizar estos conceptos y la aplicación de los mismos. Eso es un objetivo que ha tenido siempre Educa Positiva en estas comunidades del conocimiento. No solamente es entregarles el concepto, sino cómo lo aplican ustedes en sus empresas, cómo crean, cómo construimos documentación. Y para ello, entonces, aquí, mi estimado Carlos, entrando en materia, ¿cómo vamos con este tema de protocolos? Bueno, mi querida Paola, muchas gracias. Quiero comenzar enfatizando algo. Toda la guía técnica, la GTC 45 que tú ya mencionaste, y el tema de condiciones de seguridad, de todos los diferentes temas en riesgos laborales, desde mi opinión muy personal, tengo que decirlo, lo más importante de todos los diferentes peligros que identificamos ahí es peligro público. Y quiero comenzar haciendo este énfasis muy especial. ¿Por qué? Tú ves un químico, ya sabes que un químico es peligroso, totalmente. Afecta a ese ser humano. Una caída de nivel, ni afecto. Pero el peligro público tiene una connotación tan grande que no afecta solamente a ese ser humano, a ese trabajador no afecta. Afecta a todo su equipo de trabajo, afecta a toda su familia. Esto va mucho más de lo laboral. Y por eso queremos invitarlos a todas las personas que nos están escuchando que nos acompañen en esta comunidad durante todo el año. Porque van a aprender aspectos importantes para evitar el secuestro, para evitar la extorsión, para evitar el atraco, evitar que caigan en una trampa de un ciberdelito. Y tomen atenta nota, y que aprovechando que estamos en Semana Santa, se sienten en familia y vean un video, cómo evitar ese bullying que se hay por los diferentes delitos, los ciberdelitos. Evitar cómo puedo caer en manos de la extorsión, que la extorsión tiene muchas variables. Hay más de 10.
cómo poder no caer en esas trampas, cómo evitar que nuestros niños caigan en esas trampas, aprender a detectar esos acosadores. Y vamos a hablar de las violencias que se pueden generar en el trabajo. Y por eso es que los protocolos en riesgo público son tan importantes. Van a permitirles a ustedes mitigar el riesgo. Y eso pues es que la creación de los protocolos en el marco de lo laboral trasciende a la esfera personal y familiar. Y todas las actividades económicas tienen que estar pensando cómo se me pueden materializar. Alguien me preguntaba en estos días, venga, profe Carlos, para hablar de riesgo público, ¿qué se necesita? Yo le decía, bueno, este es un tema que abarca todas las esferas, desde la afectación mental, la afectación física, la afectación psicológica, cognitiva y, una afectación social. Y para hablar de esto, pues lógicamente hay que estar muy capacitados, entrenados y formados en temas como ser oficial de cumplimiento para evitar un tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. También hay que saber sobre seguridad de la información, hablar de seguridad de datos. Hay que hablar de aspectos de seguridad pública. Y pues que la idea es que ustedes puedan aprender todas estas diferentes situaciones en el transcurso de todas estas capacitaciones. Y qué bien que tú hablabas de que esta comunidad ya lleva varios años. Y aquí hay una cantidad de videos que a todos les pueden servir para que realmente puedan mitigar no solamente el riesgo público para ustedes, sino para su familia y todos sus trabajadores, mi querida Paola. Excelente. Perfecto. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, la creación de los protocolos, que es el tema que hoy queremos profundizar con ustedes y teniendo ese contexto que nos acabas de mencionar, evidenciamos que realmente termina siendo preventivo, ¿cierto, Carlos? Los protocolos desde la prevención terminan favoreciéndonos y preparándonos para cualquier cosa que pueda llegar a suceder en lo que tú nos acabas de mencionar. Y todos esos ejemplos que incluso están contemplados en el Código Penal colombiano y son categorizados muchos de ellos como delitos, otros simplemente tienen nombres que no están en la norma, que no existen, pero que son modalidades. Cuando hablamos del cosquilleo, cuando hablamos de retén ilegal, que para otros es pesca milagrosa, son algunos términos y sucesos que se vienen dando dentro de las organizaciones, al personal, afectando personas, vidas, pero también afectando infraestructuras, afectando sistemas de información, sistemas de gestión, procesos, es decir, afectando todo lo que es la continuidad del negocio. Por eso queremos contarles que la importancia que tienen los protocolos preventivos y queremos invitarlos a que empiecen a construir, redacten, documenten, sustenten un sistema de gestión independientemente del que sea, calidad, riesgos, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, continuidad del negocio, de la información, todos vienen soportados con documentos y evidencias. Si yo no documento, si yo no sustento, pero yo sí sé que en la empresa tiene el riesgo de un ciberdelito, hoy tan mencionado con todas las modalidades de estafas extorsivas, pero nunca documenté, pues infortunadamente no tengo poder de reacción preventiva. Y aquí vemos la importancia. Tener protocolos que me permitan a mí prevenir sucesos va a reducir la probabilidad de que los eventos se me materialicen, va a permitir proteger la integridad de los trabajadores, que finalmente las vidas no se pueden reemplazar, una fachada, una puerta, un bombillo, una información muy seguramente tiene solución de conseguirla, de reemplazarla, de sustituirla, pero la vida humana no. Asimismo, asegura la continuidad de negocio y fortalecen la cultura del autocuidado. Tema tan fundamental en estas comunidades. Yo creo que todas trabajamos al unísono, determinando que la tarea y la consecución a diaria que tenemos en estas comunidades es generar autocuidado. Autocuidado en todas las esferas, y mencionaba Carlos, si estoy expuesto a químicos, pues frente al químico, si estoy expuesto ante una máquina que me puede amputar o me puede aplastar mi mano, pues obviamente el riesgo biomecánico, todo existe en el mundo de los accidentes. Pero el riesgo público se nos olvida que está latente y está en cualquier lado echándonos ojos y no somos conscientes. Carlitos. Acá los pasos para la creación de un protocolo preventivo en riesgo público hay que tener muchos aspectos. Voy a comenzar un primer aspecto para tener en cuenta. El primero, el programa porque hay algunas empresas
que generan dentro del programa todos los protocolos. Generalmente un documento de 100, 200 páginas, Paola, nadie lo lee. No. Y queridos prevencionistas, nadie lo lee. El programa debe ser un documento que nos permite contextualizar la empresa, el centro de trabajo, generar unas responsabilidades a los trabajadores, a la alta dirección, al de seguridad en el trabajo. Debemos establecer, como en el plan de emergencias, cuál es ese plan de ayuda mutua en el marco de riesgo público. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está una situación de una emergencia antrópica como un tema de atentado terrorista? Entonces, eso va dentro del programa de riesgo público. Es un documento sustantivo que blinda a la organización y blinda a los trabajadores. Los protocolos, cada uno, y vamos a tener en cuenta que para la construcción de ese programa y esos protocolos, tenemos que tener muy claramente esa identificación de peligros y riesgos al interior de la organización, tener una perfecta matriz. Y eso hay que clasificarlos. Por ejemplo, acá tenemos la GTC 45, pero también se usa la ISO 31000. Y ahí tenemos que establecer qué es lo que más se les materializa, por un lado, porque muchas veces el peligro público y el riesgo público, y hay que entender lo que pensamos que solamente era responsabilidad de la policía, el ejército, que solamente era la fiscalía y de los jueces. No, a partir del año 2012, esto la empresa, a través de su grupo de seguridad y salud del trabajo, dijo, esto es responsabilidad también de la organización. Y ya hay en este momento sentencias por culpa patronal que las altas cortes han dicho, venga, empresa, tiene que responsabilizarse, tiene que responsabilizar y tiene que construir un programa de riesgo público. Y tienen que ustedes entrar a trabajar dentro de ese marco, de esa triada. Equipo de seguridad en el trabajo de la organización, empresa de seguridad privada y esa seguridad pública, que cómo la articulamos para que no se nos materialicen los riesgos públicos. Entonces, un muy buen diagnóstico, teniendo muy bien la identificación de peligros, con esas investigaciones, con esas percepciones también a través de un ejercicio, valorando a través de esos actos y condiciones inseguras que se me puede materializar. Entonces, un muy buen diagnóstico, identificando riesgos, clasificándolos y generando todo, tanto el programa y esos protocolos, que más se le pueden materializar o que mayor percepción tengamos de materialización en un momento dado. Si logramos hacer ese ejercicio concienzudo, vamos a evitar que muchos de los tipos de peligros y riesgos públicos se nos materializan a nuestra gente. Ahorita vamos a hablar de uno muy importante que se genera mucho en esta época en la que estamos, que es la seguridad, la comisión que tenemos que tener cuando viajamos a esos lugares a visitar nuestras familias o visitar esas empresas, esas organizaciones. Y ahorita vamos a aterrizar este ejemplo. Perfecto, muchas gracias. Y efectivamente así es, y por eso queremos que ustedes conozcan qué son los protocolos, qué importancia tienen los protocolos y los ejemplos que finalmente es lo que ustedes se llevan como herramienta para construir los propios. Y en conclusión, el protocolo no es cosa diferente a un conjunto organizado de normas, procedimientos y acciones planificadas. Se deben planificar y por eso para planificar yo debo de conocer el qué, el cómo y el cuándo de un evento para poder reducir la probabilidad de que este evento ocurra. Si yo digo voy a salir de viaje, como lo mencionó Carlos en el ejemplo, y es uno de los ejemplos prácticos que traemos en esta mañana, salgo de viaje porque me enviaron a hacer una asesoría a territorio del Cauca o a norte de Santander, zonas que en este momento, por las condiciones de orden público que atraviesa el país, se encuentran de pronto en situación de hostigamiento o cruce de grupos, a grupos armados al margen de la ley, y que infortunadamente si yo desconozco, si yo no tengo un protocolo que me diga cómo consultar previamente estado del clima, condiciones de seguridad, movilización, etcétera, etcétera, me voy a exponer de frente a lo que me puede llegar a pasar. Otro ejemplo, estamos frente a un día donde hay protestas sociales o manifestaciones sociales que están contempladas en la Constitución Política Colombiana y que es normal hoy por hoy que cualquier día y a cualquier hora haya una obstrucción de vía por una manifestación social. Pero si yo no leo noticias, si yo no sé que hay convocado el grupo de educadores, el grupo de salud, el grupo de mineros, por ejemplo, cuántos días lleva este paro en una zona del territorio nacional, o cuando fue el paro de los agricultores, o el de los camioneros, o el del sector X, Y, Z, debemos estar informados para poner en práctica el protocolo.
debemos estar informados para saber qué hacer antes, durante y después, y por eso el protocolo es una herramienta muy interesante que les dejamos el día de hoy. Mira que para hablar de qué características tiene un protocolo, acá vemos 5 aspectos muy importantes: que sea claro y estructurado, que defina responsabilidades, que establece unos pasos a seguir. Ahí está un flujograma, un procedimiento operativo normalizado o PON, como conocemos los prevencionistas de riesgos laborales, que se basa en esa identificación de esos peligros y riesgos, que ahí tenemos la GTC 45, la ISO 31000 también, que otras empresas y organizaciones lo usan, y que busca proteger, lógicamente, desde seguridad de riesgos laborales a la persona. Pero en riesgo público no podemos hablar solamente de las personas, tenemos que hablar de los sistemas, los equipos, todo lo que es todo el tema transportador, camiones, tractomulas, los diferentes vehículos, y también que tenemos que hablar de la seguridad en los procesos. Entonces, esos son 5 aspectos muy importantes que tenemos que hablar. Hay muchas normas para hablar de riesgo público. Hablamos de la norma VAS, que habla de la cadena de suministros, que hablamos también de los puertos, aeropuertos, hablamos también de OEA, operador económico autorizado, que son normatividades muy importantes en un momento dado para establecer protocolos de seguridad. Dependiendo dónde estén ustedes, estos diferentes protocolos van a permitir no solamente la seguridad física, no solamente la seguridad electrónica, sino que todo esto también va muy orientado siempre a salvaguardar al ser humano. Entonces, esos protocolos tienen que ser, en primer aspecto, cortos, no deben ser tan largos, debe hablar del antes, durante y después. Ese antes, durante y después debe que ser aterrizado, que no sean realmente difíciles de comprender y entender por nuestros trabajadores. Y tiene que tener ese procedimiento operativo normalizado y un contexto. Ya hablamos de que el programa sí tiene toda esa parte argumentativa, tiene esta parte biográfica, tiene toda esa parte sustantiva fuerte para brindar organización, pero los protocolos deben ser cortos. Yo diría que deben ser de máximo entre 5 a 12 páginas, lógicamente dependiendo del tipo de letra, el tamaño, pero debe tener un antes, un durante y un después. Y en el durante, ese procedimiento operativo normalizado, ese paso a paso, para que no lo olviden, señores prevencionistas. Las cosas entre más fáciles y entendibles, va a ser mucho más fácil apropiarse esa información, mi querida Paola. Perfecto, y eso sí es verdad. Y por eso aquí traemos como ese dummy de qué debe llevar un protocolo, que es muy diferente a lo que tú mencionabas, que es el programa, que el programa es el vacuum de todo el repositorio, de toda la historia de los antecedentes socioeconómicos y políticos del país, la zona y la historia en diferentes territorios nacionales, etcétera, etcétera. Es mucho más amplio. Pero aquí el protocolo trata de ser un poco más claro, específico y sencillo según los 5 componentes que tú nos acabas de mencionar, y debe de tener un contenido que nos diga para qué sirve, qué alcance tiene, y aquí lo estamos viendo en este momento en este slide. Este protocolo, de cada uno de los protocolos que ustedes necesiten crear de acuerdo al reconocimiento y la priorización de sus riesgos, si yo sé que estoy muy expuesto a emergencias o estoy muy expuesto a riesgo biológico o estoy muy expuesto a riesgo público, pues creo un protocolo que me facilite socializar y dar a conocer a mis trabajadores qué hay que hacer en caso de que se nos materialice. Y tú también mencionabas algo muy importante que hace parte de una de las sesiones de este año, y es la creación de los procedimientos operativos normalizados, que ya es el crucograma que con figuritas me dice: si pasa esto, haga esto; si sí, haga esto; si no, entonces se cierra el caso, porque nos facilita visualmente la comprensión. Y aquí nosotros, desde esa técnica lúdico-pedagógica que tratamos de mantener con nuestros afiliados para la apropiación del conocimiento, nos facilita un poco más poder llevar a cabo a las organizaciones y a nuestra vida personal la información, norma y técnica que está establecida dentro de los diferentes riesgos del país en términos de riesgos laborales. Entonces cuenta con un objetivo, con un alcance para quienes, para los que viajan, para los que están frente al mostrador, para los que atienden call center, para los que qué data tengo del objeto poblacional que más ha vivido ese flagelo para yo crear mi protocolo, o si es para toda la planta de personal o solamente para directivos. Por ejemplo, si tengo PEPs, persona expuesta públicamente, pues debo tener unos protocolos particulares para estos funcionarios de alto nivel, etcétera, etcétera.
responsables, quién implementa, quién ejecuta, quién hace seguimiento, quién le hace medición, quién expone propuestas de mejora, debe quedar allí. ¿Quién responde? ¿A dónde se eleva la voz? Autoridades competentes, el COPAS, el COCOLA. ¿Qué sucede después del evento? Procedimientos claros, aquí vienen los PON. También hablamos de los recursos necesarios. ¿Qué necesito? Necesito señalética, necesito uniforme, necesito Avantel o medios de telecomunicación, necesito tecnologías, red inalámbrica, necesito un documento, una cartelera, todos los recursos que necesitemos para poder llevar a cabo ese protocolo. Personas entrenadas, por ejemplo, también se colocan allí en estas listado de recursos y tener un plan de comunicación, y eso lo estamos viendo a través de este espacio, cuando yo comunico, como lo estamos haciendo hoy, cuando yo informo, cuando yo entrego la información de manera estratégica por infografías, por carteleras, por correos electrónicos, por sesiones, actas, comités, se facilita la difusión de lo que yo le quiero entregar a mi trabajador como herramienta preventiva. Y aquí vamos entonces, Carlitos, ¿con qué protocolos pueden existir? Mira que lo que tú acabas de decir es fundamental. Muchas organizaciones, tanto públicas y privadas, piensan que sacamos el programa, sacamos los protocolos y resulta que eso se queda en ese repositorio digital o hasta físico muchas veces y nadie los lee, nadie los escucha. Cuando usted arma un protocolo, tiene que hacer una infografía, tiene que hacer salvapantallas, tiene que hacer videos, tiene que hacer charlas, capacitaciones. Neurolingüísticamente hablando, el ser humano aprende por repetición. Y cuando asocia todos los sentidos, logra aprender y apropiar. Entonces, señores prevencionistas, ustedes pueden tener su programa y pueden tener sus protocolos. Para que se apropien, tienen que hacer todo esto que hemos hablado. Tienen que un día dar la capacitación, al otro día mandar la infografía, al otro día hacer un podcast, al otro hacer un video. Si no, no lo van a aprender. ¿Y cuáles son los protocolos? Hay muchos. Acá hablamos del protocolo de acoso laboral, que es un tipo de violencia. Hablamos del protocolo sexual. Dios mío, que tanto rato salen en los medios de comunicación y no aprendemos de esas situaciones tan bochornosas que pasan en organizaciones. Pero está el protocolo de riesgo público. Fundamental, cuidemos a nuestra gente, creamos los protocolos. Muchas veces no investigamos y no reportamos porque pensamos que solamente era de fuerza pública. Hoy en día, la culpa patronal que se está generando por no tenerlos, no socializarlos, no comunicarlos y no buscarse que se interioricen, está creciendo. Señores prevencionistas en todas las organizaciones. Pero hay otros. Ahí está el de consumo de sustancias psicoactivas, que en un momento dado puede darnos también a que se nos materialice un riesgo público. Están las violencias en el trabajo. Está, lógicamente, la manifestación pacífica, que es un derecho, en cuando se vuelve una zonada. Y cuando tenemos que tener esos parámetros para saber cómo reaccionar y cuáles son esos escenarios. Importante ese tema. Está el protocolo de emergencia y evacuación. Riesgo antrópico. Lo que es artefacto explosivo, lo que es atentado terrorista, secuestro de instalaciones, esos primeros auxilios. Siempre hemos, con la doctora Paola, he hablado de que cuando usted es primer respondiente y usted es un hombre de vigilancia y seguridad privada, tiene que saber muy bien de primeros auxilios, porque el uso de la fuerza nos lleva a que tenemos que saber muy bien cómo atender a una persona que hemos lesionado en el marco de nuestro trabajo. Y tenemos que brindar esos primeros auxilios, temas de bioseguridad, tan importante para atender esa situación en temas de primeros auxilios. Seguridad vial, muy asociado con el tema de pesca milagrosa o retén ilegal, la seguridad en comisiones. Y manejo de crisis, tanto el manejo psicológico, que tanto hablamos de acá, es de positiva, de lo que es los primeros ayudas psicológicas en una situación de crisis. Entonces, importante, miren que todos son protocolos súper importantes y muy alineados a riesgo público. Muy bien, Carlitos, y eso que tú mencionas también recordar, por ejemplo, que algunos protocolos, como indicaste, hacen parte de la necesidad de riesgos priorizados por identificación de matrices, pero hay algunos protocolos que también son emitidos porque nos los exigen algunos departamentos o algunos entes reguladores como Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, y aquí se asocia el caso de los protocolos de acoso laboral y acoso sexual.
son protocolos que tal vez para alguna organización no sea importante, nunca se ha presentado ningún caso, no se tenga presente esta situación, pero ya tenemos lineamientos donde son exigibles y sí o sí nos toca tenerlos, ¿cierto? Para poder sustentar el Comité de Convivencia Laboral, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso actualizarnos e invitarlos siempre a que estén en estos espacios, porque aquí nosotros tratamos siempre de dar a conocer lo que está en tendencia y en necesidad regulatoria. Y como ejemplos, acá vamos ahora a mostrarles algunos ejemplos sacados de algunas fuentes bibliográficas que las encontrarán dentro del repositorio bibliográfico de esta presentación, y es ver cómo se diseña un protocolo de prevención de los riesgos públicos. Encontramos, como lo mencionamos anteriormente, de tener objetivos, un alcance, condiciones generales o contexto introductorio, definiciones, glosarios, y posteriormente pasamos al despliegue, del antes, durante y después, con la finalidad de saber qué es el actuar que nosotros tenemos como trabajadores frente a esta situación. Y aquí viene este ejemplo que nos va a explicar Carlitos para que todos podamos llevarnos la herramienta de cómo implementar. Mira que es muy importante lo que vamos a ver. Es algo muy básico, pero es la seguridad en comisiones. De todas las organizaciones, generalmente nuestro personal tiene que viajar de un lado al otro. Ustedes saben que las características de nuestro país, por estructuras criminales, esas fuentes de la materialización del riesgo público, tenemos lógicamente las GAO, grupos armados organizados, los residuales, el Estado Mayor Central, el ELN, los gaitanistas. Entonces, y grupos delincuenciales comunes en diferentes ciudades y sectores rurales. Entonces, hay que tener muy bien unos protocolos establecidos y que la gente tiene que tenerlos apropiados, como esa lista de chequeo, un preoperacional. Entonces, hablamos del antes. Entonces, generalmente para comisionar tenemos que dormir muy bien, tener la mente fresca, tener la mente descansada para lograr percibir las situaciones de riesgo, cumplir esas normas de tránsito si estamos conduciendo, verificar esa lista de chequeo. Todos los pilotos de las aeronaves tienen una lista de chequeo para que un avión no vaya a tener, o inclusive un barco, no va a tener un accidente. Lo mismo deberíamos hacer nosotros con nuestros vehículos. La verificación mínima de la parte mecánica, tener un buen extintor, tener un buen botiquín de primeros auxilios, la caja de herramientas, la de señalética. Entonces, cumplir con las normas de tránsito y siempre conducir a prevención. Ojo, no excedamos los límites de velocidad, tenemos muchas cámaras, tenemos también ese durante la rutina, el entorno de la vida, contexto, cuando vamos a transitar por sectores hay que tener las ventanas arriba, ojalá que tengamos polarizado, tener también esos aspectos importantes frente a los trancones, los semáforos, que muchas veces los robos, los hurtos, los atracos ocurren en los semáforos y en algunos sitios de las ciudades. Equipos electrónicos, evitar utilizarlo cuando está conduciendo y ocultarlos de la vista para evitar que nos roben, nos atraquen. Miren que son aspectos de un sentido común, pero que muchas veces no aplicamos. El maletero, guardar las maletas siempre en el maletero, porque muchas veces ven el computador, el portátil, ven el morral que lleva seguramente esos equipos electrónicos y rompen el vidrio para poderlo robar. Entonces, aspectos tan importantes como estos, al estacionar, el vehículo se debe estacionar en zonas seguras e iluminadas, preferiblemente en parqueaderos. Miren que son tixitos del antes, durante y después, y ya en el después, si nos llega a materializar, hay que manifestarlo a las autoridades con todas las características de tiempo, modo y lugar. También tenemos que avisarle al de seguridad y salud en el trabajo para que se genere, porque si me roban el equipo, el computador, el celular, ahí van bases de datos y estamos incumpliendo una ley, la ley 1581, que muchas veces es la seguridad de datos personales. Así como no quieren que te vulneren a ti tus datos, pues lógicamente nosotros con esas bases de datos estamos vulnerando a nuestros clientes. Un tema de seguridad de la información. Y muchas veces no quedamos en cuenta que por eso es que tenemos que reportar. Y quiero que hacer un énfasis en esto. Nos roban el celular, nos roban el computador, con datos de la organización. Tenemos que inmediatamente informar para que la parte de seguridad se blinde. Entonces, aspectos tan cruciales como esos tenemos que tener nosotros en cuenta frente al antes, durante y después. Y acá hay otra forma de usarlo, profe Paola. Ayúdanos con eso, por favor. Gracias, Carlos. Entonces, ahorita vimos ahí como un despliegue de opciones. Sin embargo, como presentamos la información también es muy importante y lo que vimos anteriormente lo vemos en esta filmina. Esta filmina prácticamente nos da una imagen de infografía donde también me dice que en el antes de la comisión
Debo de tener análisis de contexto, debo conocer los lineamientos de información que me dan las autoridades, documentos al día, evitar comentar a dónde voy y si llevo dinero, si voy a hacer una operación especial, porque eso me va a facilitar evitar exponerme, tener activado el árbol telefónico, tanto laboral como familiar. Y aquí hay un tema muy importante que es el tema de la frase de seguridad. No sé, Carlos, si tú me puedes ayudar un poquito explicándonos cómo se aplica esa frase de seguridad que puede llegar a ponerme a mí en alerta de que un familiar efectivamente está en peligro o no. Cuéntanos un poco, por favor. Perfecto. Por ejemplo, un falso servicio. Me contrata la empresa para ir a prestar un servicio en una zona rural donde no hay no hay señal de vía celular, no hay internet. Y generalmente, cuando no hemos hecho un buen análisis de contexto, caemos en esas tipo de trampas por buscar el negocio. Es muy común. Y cuando llegan allá, le presionan a la persona, le quitan el celular y le dicen, venga, y llaman a la familia. Llaman a la familia, venga, tenemos acá a su esposo o a su esposa, o tenemos a su hijo, a su hija, a su tío, a su sobrino, a su hermano, lo tenemos secuestrado y nos tienen que pagar 10, 15, 20 millones de pesos. Si no, lo matamos. Como usted está incomunicado, entonces la familia no tiene que confirmar y en el medio del estrés mental la gente paga. Como puede ser cierto, puede ser perfectamente un tema hecho por ciberdelincuentes, puede ser falso. Entonces es importante tener esa frase de seguridad. Muchas veces también te van a llamar, venga, es que tenemos a cada persona retenida. Y usted inmediatamente por el estrés mental, la presión psicológica, no confirma. Entonces, acá es importante. Primero, tener una frase de seguridad. Yo usé por muchos años esta frase y se las comparto a ustedes. Mi hija nunca conoció a su abuelita, porque su abuelita había fallecido cuando ella nació. Entonces, todo lo que era relacionado con mi hija, con la abuelita, inmediatamente mi hija sabía que era un tema de que estaba en riesgo. Entonces, por ejemplo, yo decía, hija, ¿qué pasó con tu abuelita? No, papi, mi abuelita no, mi abuela murió. Ah, sé que está bien. Pues si mi hija, sí, papi, mi abuelita me acompañó hasta la casa, pues yo seguí sola y acá estoy en esta situación. Ah, sé inmediatamente que me está dando una palabra que es de verificación. Sé que me está hablando la abuelita y que algo está pasando. Entonces, memoricen el teléfono de la persona de emergencia. No nos confiemos tanto en los smartphones. Tengan una palabra de seguridad. Hoy con los ciberdelitos podemos clonar la voz, podemos clonar la imagen y es importante esa palabra de seguridad. ¿Listo, profe? Perfecto, listo, Carlos. Sí, es que me gustan esos ejemplos porque facilitan el entendimiento a los asistentes y poner en práctica realmente condiciones que nos permiten a nosotros la apropiación del conocimiento. Bien, entonces finalmente para poder hacer este despliegue del protocolo, encontramos que para articularlo, para llevarlo a cabo necesitamos muchas ayudas, necesitamos muchas herramientas y dentro de eso está contar con una política, roles y responsabilidades claramente definidos, articular todos los protocolos como vimos con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero también puede llegar a estar articulado con otros sistemas de gestión, tener capacitación y entrenamiento permanente, todo hay que darlo a conocer, no nos quedemos con la documentación impresa, colgada, pegada en la nube o pegada en la cartelera, sino comuniquémosla a través de espacios de capacitación y entrenamiento, tener disposición de recursos técnicos y tecnológicos. Hoy en día los grupos WhatsApp, hoy en día los correos institucionales hacen parte de esa difusión y de esa entrega de información inmediata, los procedimientos instructivos que facilitan también poner en escena la acción y la ejecución de los protocolos y hacerle seguimiento y mejora continua a todo lo que se crea dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en términos generales, incluyendo los riesgos públicos. Frente a la importancia del protocolo de riesgo público, ya hemos hablado que es un peligro que afecta no solamente al trabajador, sino que afecta a todo su círculo laboral y familiar, que hay que buscar la reducción, la mitigación. Nunca, nunca un protocolo me va a blindar totalmente, pero sí lo mitiga fuertemente si logramos que toda nuestra gente lo apropie, lo interiorice. Hay que mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de incidentes, accidentes, situaciones de emergencia. Hay que tener una cultura de prevención, de autocuidado, un autocuidado integral, consciente. En esos días vamos a hablar de los 7 pasos del autocuidado integral y consciente en riesgo público, ¿cierto, profe Paola? Así es, tal cual, una herramienta muy poderosa para todos los prevencionistas del país.
Debemos garantizar la continuidad de las operaciones institucionales de manera segura y es una herramienta integral que combina la prevención, la gestión y respuesta frente a riesgos de espacios públicos y actividades institucionales y organizacionales, asegurando la protección de las personas y la mitigación de impactos negativos. Entonces, todos a implementar el programa y los diferentes protocolos. Así es, y entonces por eso, Carlos, y a todos los asistentes afiliados de ARL Positivo, la aseguradora de todos los colombianos, queremos darles las gracias y cerrar nuestro tema manifestando que cualquier inquietud la pueden encontrar en la bibliografía anexa. Adicionalmente, el repositorio de esta presentación va a quedar colgado en el espacio de Posipedia dentro de la comunidad de conocimiento de prevención de los riesgos públicos, sesión número 2. Y a continuación vamos entonces a darle paso a nuestra estimada Diana, quien nos ayudará con la evaluación final para poder corroborar ese sondeo inicial que tuvimos de los conceptos apropiados en esta sesión de prevención de los riesgos públicos. Diana, te damos la palabra. Claro que sí, doctores. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos su conocimiento. Vamos entonces con el segundo sondeo. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es el objetivo principal de un protocolo preventivo? A, reaccionar después de un incidente; B, sancionar a los trabajadores; C, anticiparse a los riesgos y prevenir eventos; o D, reducir los costos operativos. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Muy bien, las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, reaccionar después de un incidente, 2%. B, sancionar a los trabajadores, 0%. C, anticiparse a los riesgos y prevenir eventos, 98%. Y D, reducir los costos operativos, 0%. Doctora Paola, ¿cómo nos fue con estas respuestas? Diana, muchas gracias. Bueno, efectivamente incrementamos a un 98% y es anticiparnos a los eventos. El objetivo de los protocolos es anticipativo. Bien es claro que tiene un antes, durante y después, porque no podemos nosotros deducir cuándo va a pasar o cuándo no va a pasar el suceso, pero anticiparnos a esa probabilidad es el objetivo principal. Y muy bien a todos, 98% confirmados dentro de esa respuesta. Gracias, Dianita. Vale, vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuál de los siguientes elementos es clave para la operacionalización de un protocolo en la empresa? A, improvisación del personal. B, roles y responsabilidades definidos. C, falta de comunicación. Y D, ausencia de capacitación. Les quiero recordar que si tienen alguna pregunta nos la pueden dejar en el chat, que ya venimos a responder las preguntas con los expertos. Mientras tanto, esperamos sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, improvisación del personal, 1%. B, roles y responsabilidades definidos, 97%. C, falta de comunicación, 2%. Y D, ausencia de capacitación, 1%. Perfecto, Dianita, muchas gracias. Efectivamente, están muy pilos la mañana de hoy, todos nuestros asistentes. La respuesta clave para la operacionalización y la prevención de los riesgos públicos a través de este protocolo es la definición de roles y responsabilidades, porque cuando yo digo qué hace la alta dirección, qué hace mi SST, qué hace la aseguradora de riesgos laborales ARL Positiva, pues vamos a tener clara la reacción en ese antes, durante y después y cómo poder colocar en puesta en escena ese protocolo. Y Anita, muchas gracias y todo súper bien. Subimos a un 97% en esta respuesta. Excelente. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de protocolo preventivo en una organización? A, protocolo de acoso sexual. B, protocolo de bioseguridad. C, protocolo de riesgo público. D, todas las anteriores. De nuevo esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla. Las respuestas quedaron de la siguiente manera. A, protocolo de acoso sexual, 1%. B, protocolo de bioseguridad, 1%. C, protocolo de riesgo público, 2%. D, todas las anteriores, 96%. ¿Cómo nos fue con estas respuestas? Muy bien, Anita, no, excelente, excelente. Hoy nuestro personal afiliado subimos de un 74 a un 96% con todas las anteriores. Claramente estamos hablando hoy de protocolos de prevención de riesgo público, pero recordemos que así como les dijimos que tiene un protocolo, puede ser para el protocolo de bioseguridad, de acoso sexual, de cualquier protocolo que ustedes necesiten priorizar en sus organizaciones. Aquí les entregamos las herramientas, ustedes allá construyen y cuentan con nosotros, ARL Positiva, siempre para el desarrollo y fortalecimiento de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Diana, a ti muchas gracias por liderar este espacio. Carlitos, gracias por acompañarme, coequipero en esta comunidad de prevención de los riesgos públicos. Este año estamos en conjunto desarrollando conceptos y conocimientos para que ustedes, nuestros afiliados, puedan tener herramientas útiles para la organización y para sus vidas personales. Muchas Último gracias, aspecto. Yanit. Señor. Última invitación es, acuérdense que acá en su ARL Positiva, compañía de seguros de todos los colombianos, tiene unos cursos fundamentales. Por ejemplo, nosotros tenemos un curso que es de la 18788, Sistema de Gestión de Operaciones de Seguridad Privada. También tenemos la mitigación de riesgos para el hombre de vigilancia. Y en estos días calientico, va a salir el curso de riesgo público, certificable para todos estos cursos que tenemos desde ARL Positiva. Es dedicarse 2, 3 horitas, 4 horitas, depende de su dedicación de tiempo. Y ustedes llegan, hacen el curso, son muy fáciles de hacer, son hechos para que lo podamos comprender y apropiar información. Entonces, ustedes escriben, les llega el link, se conectan, 3, 4 horitas de concentración y logran esa certificación que les va a servir para su perfil profesional. Entonces, con eso quería terminar, y a todos, Dios los bendiga y disfruten mucho y apliquen todo lo que van a aprender en este diferente capacitaciones desde Educa Positiva para que no se les materialicen los riesgos, no solamente el riesgo público, sino en todos los diferentes peligros y riesgos que tenemos en seguridad en el trabajo. Bendiciones. Gracias, Muy Carlitos. bien, antes de finalizar este espacio, por favor, tenemos una pregunta en el chat. ¿Cuál es el marco normativo de estos protocolos? Bueno, los marcos normativos de los protocolos no es que existan como si hay una norma que diga que debe existir un protocolo, no. Sin embargo, tenemos una pirámide de creación de documentos, en la gestión de documentos, de lo que llamamos nosotros la Ley de Archivo General para Colombia, y es reconocer que empezamos hablando de la ley, decreto ley, resoluciones, circulares, instructivos, desde la legislación. Pero al interior de las organizaciones contamos también con otras pirámides de documentación donde hablamos de manuales, instructivos, resoluciones, actas, protocolos preoperacionales que nos facilitan llevar a cabo todo lo que la norma nos dice. Carlitos, que ha trabajado y ha tenido experiencia en direcciones de planeación organizacional de entidades públicas y privadas, nos puede dar un claro ejemplo de cómo se despliega esta pirámide. Quisiera complementar, Paola. Mira, para la persona que nos está preguntando, qué buena pregunta. Mire que hay un aspecto fundamental. La GTC 45 habla de las 7 estructuras de peligro. En condiciones de seguridad, habla de peligro público. Desde ese aspecto de la GTC 45, ya nos está obligando que ustedes hagan su matriz de peligros y riesgos y amenazas y vulnerabilidades. Cuando habla en condiciones de seguridad, habla peligro público. Desde ahí nos está obligando a crear el programa y crear, lógicamente, esos protocolos. La situación de país, el contexto. Y quiero invitarles a que conozcan, le voy a dar las referencias, las voy a repetir ahí, la sentencia SL 1917 del 2025. Esta sentencia de la Corte Suprema resulta que habla de la culpa patronal. Y esta culpa patronal que se generó por un ataque armado de un francotirador del ELN a una empresa asociada al Ecopetrol, le generó culpa patronal a esta organización, a esta empresa, porque no tenía los protocolos establecidos, no habían socializado, no los habían difundido. Entonces, sentencia SL, vuelvo y la repito, 19-17 del 2025, donde sancionan a esta empresa por no tener protocolos de riesgo público. Entonces, esto no solamente es de la fuerza pública, esto no solamente de policía, ejército, fiscalía y de jueces. Señores empresarios, señores prevencionistas de seguridad, sí tienen que tener protocolos para evitar que se les materialice el riesgo público a sus organizaciones. Y luego quería terminar con este aporte. Muchas gracias. Así, muchas gracias. A ustedes, Esperamos haber doctores. dado las herramientas a nuestro participante para que pueda de esa manera implementarse. Muchas gracias, Diana y Carlitos. Muchísimas gracias a ustedes, doctores, por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Nos vemos de pronto en la próxima sesión de esta comunidad, y a nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del centro virtual
de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas totalmente actualizados para que los puedan realizar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. En Positiva queremos que siempre estés al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante de tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente deben escanear este código QR que aparece en pantalla o seguir el link que les publicamos anteriormente en el chat. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento de brigadas de emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina.